Por eso que algunos señalan que el nombre de Santo Domingo deriva de esta tribu, Sancos Santo Domingo. Hay otras versiones que más adelante les voy a comentar. La gente de Santo Domingo realmente es bastante aguerrida y eso ha quedado demostrado durante la Guerra del Pacífico que se dio en 1879. El día de hoy vamos a hablar sobre un distrito que integra la provincia de Morropón. Me estoy refiriendo nada más y nada menos que al distrito de Santo Domingo. Vamos a conocer un poco de su historia, qué festividades se celebran aquí en este distrito, cuáles son las costumbres también de este distrito y en qué fechas ustedes pueden visitar, que realmente es todo el año, pero hay cierta fecha que es preferible visitar porque el tema del invierno y la zona se vuelve un poco intransitable. También vamos a ver qué platos típicos se degustan aquí y también vamos a ver cuál es la principal actividad económica de este distrito. Así que sin más palabreo, pues quédate hasta el final del video y si es que te gusta no olvides de compartirlo con más personas para que se enteren más sobre este hermoso distrito como lo es Santo Domingo. Así que empezamos. El distrito de Santo Domingo forma parte de la provincia de Morropón y se encuentra más o menos a una altitud de 1450 metros sobre el nivel del mar. La principal actividad económica del distrito es la agricultura, la ganadería y también la artesanía. Actualmente, según el último censo del 2017, cuenta con una población de aproximadamente por ahí 7.900 habitantes entre la zona urbana y la zona rural. Durante la época preincaica, en este distrito predominó una tribu denominada los Sancos. Es por eso que algunos señalan que el nombre de Santo Domingo deriva de los Sancos, no Sancos Santo Domingo. Hay otra versión que esa es un poco más convincente. Aquí en este distrito entonces predominó esta tribu los Sancos, que a su vez estaban aliados con una subetnia que eran los ayahuacas, lo que hoy en día es Ayabaca, que esta a su vez también formaba parte de una ya macroetnia que eran los guayacundos, que estaban posicionados en todo lo que es Ayabaca y Huancabamba. Según Garcilaso de la Vega, en sus comentarios reales de los incas señalan que los guayacundos eran señoríos sedentarios que eran políticamente bien organizados y también que elegían a sus jefes para la paz y a sus capitanes para la guerra, hasta que posteriormente vino la conquista de los incas y después vino ya la conquista española. Santo Domingo se creó un 4 de noviembre de 1887. Bueno, antiguamente, antes de que se cree Santo Domingo como distrito, pues era un anexo del distrito de Chalaco, que a su vez integraba Chalaco estos tres distritos que formaban parte de la provincia de Ayabaca, los cuales eran Frías, Cumbicus, lo que hoy es Pacaypampa, y Chalaco. Estos tres distritos formaban parte de la provincia de Ayabaca, hasta que posteriormente, con la creación de la provincia de Morropón, Chalaco y Santo Domingo hasta el día de hoy forman parte de esta provincia como lo es Morropón. La gente de Santo Domingo realmente es bastante aguerrida y eso ha quedado demostrado durante la Guerra del Pacífico que se dio en 1879 y 1883. Un grupo de militares que ingresó por Olmos y se posicionó en Morropón y que se dividieron en dos pequeños grupos dirigiéndose hacia Chalaco por Culebreros y hacia Santo Domingo por Pambarumbe. Pues los pobladores de Santo Domingo, al enterarse de la presencia de militares chilenos, fueron a su encuentro y se enfrentaron, y es así que los hicieron retroceder a estos militares chilenos. Inclusive señalan que murieron 2 militares chilenos, y el otro grupo que se dirigía a Chalaco por Culebreros, al enterarse de dicho acto que había pasado por la zona de Santo Domingo, pues también retrocedieron, y es así que estos dos distritos no fueron invadidos por militares chilenos. La misma suerte no la corrió Frías. Aquí se ingresaron e hicieron todo tipo de destrucción. La iglesia, hubieron muchas muertes y muchas cosas que suceden cuando se está en guerra. Ahora, ¿se acuerdan que en el principio les dije que el nombre de Santo Domingo algunos señalaban que derivaba de la antigua tribu que eran los Sancos, Santo Domingo? Ahora viene la siguiente versión, que para mí es la que más se acerca a la realidad, y es que por el año de 1770, 1780, por allí más o menos, se construye la primera iglesia católica, y es donde está la actual. Pues se construye la primera iglesia católica y viene un obispo de Trujillo. Recordemos que antes el departamento era Trujillo y la provincia era Piura. Bueno, viene el obispo de Trujillo, que por aquí voy a dejar su nombre, por aquí lo voy a dejar, no me acuerdo cómo se llama muy bien, pero viene el obispo de Trujillo a pedido de los pobladores de aquí de la zona
pues y bautiza a este distrito como Santo Domingo. ¿Y por qué? Porque era devoto de este santo, como lo es Santo Domingo. Y es así que el distrito toma el nombre de Santo Domingo y tiene su patrón también llamado Santo Domingo. ¿Te está pareciendo interesante este video? Pues no te olvides de compartirlo con más personas, de dejar tu like, y si es que lo estás viendo por YouTube, pues de suscribirte, porque seguiremos subiendo más contenido, y si es que lo estás viendo por Facebook, pues no te olvides de seguir la página. Ahora sí, seguimos. Llegamos a una de las partes importantes del video, y la cual era el propósito inicial, que es compartirles qué fechas importantes se celebran en este distrito y qué atractivos turísticos van a poder encontrar en esta zona. Si es que tú eres de Santo Domingo y conoces otras fechas o sabes de otras fechas que se celebran aquí, pues déjalo en la cajita de comentarios para podernos enterar. Lápiz y papel y ponte a apuntar. La primera fiesta se celebra entre marzo y abril, que es Semana Santa, ¿no? Aquí en este distrito se realiza lo que es la pasión y muerte de Cristo, y es muy bonito realmente que si ustedes tienen la oportunidad de visitar durante estas fechas, pues los invito para que conozcan. La siguiente fecha se celebra el 23 de junio y es el aniversario de uno de los colegios secundarios de la parte urbana del distrito, como lo es el Colegio San Juan. Este colegio celebra su aniversario todos los 23 de junio, pero días anteriores se vienen realizando una serie de actividades. Entonces, la segunda fecha es el 23 de junio, aniversario del Colegio San Juan. La tercera fecha en la cual transcurre gran cantidad de gente es el 23 de septiembre, que viene a ser el aniversario del segundo colegio secundario que se encuentra en la zona urbana, como lo es el Colegio Agropecuario. Aquí se realizan también una serie de actividades días antes del 23 o 24 de septiembre. La tercera fecha importante que se celebra aquí en este distrito es el 4 de noviembre, amigos. El 4 de noviembre es el aniversario del distrito. Estas van a poder encontrar turistas, comida, pelea de toros y muchas actividades más que se dan durante el aniversario del distrito. Dentro de los atractivos turísticos que vamos a poder encontrar aquí en Santo Domingo, y que por allí he grabado un par de videos, pero que en YouTube van a poder encontrar muchos videos, porque ya hay muchas personas, muchos creadores de contenido que han visitado este distrito y han visitado todos los atractivos turísticos que nos puede ofrecer Santo Domingo. O sea, les recomiendo que se den una vuelta por YouTube y pongan Santo Domingo Morropón Piura, y ahí les va a salir los atractivos turísticos, los videos que han hecho algunos creadores de contenido. Pero desde ya les digo que en Santo Domingo van a poder encontrar el Cristo Redentor, que se encuentra en la parte alta del distrito, y desde allí vas a tener una vista panorámica de todo el distrito y vas a ver hasta el fondo, hasta Morropón, vas a poder visualizarlo y te vas a poder sacar las mejores fotos también para tu Instagram, para tu Facebook o para cualquier red social. También tenemos lo que son los caracoles, que se encuentran a 20-25 minutos caminando de allí del distrito. También tenemos lo que son las cataratas de Ñoma, que están más o menos a 2 horas del distrito de Santo Domingo. Si a ti te gusta el trekking, pues es oportuno para que visites estos sitios turísticos. Y como te digo, pues para que sepas más atractivos turísticos, ingresa a YouTube y pon Santo Domingo Morropón Piura, y ahí vas a ver que hay muchos videos de este distrito y de estos atractivos turísticos que tiene este lugar. Espero que el video te haya interesado. Si es que tú quieres que hable de otro distrito, pues no olvides ponerlos ahí en la cajita de comentarios. Yo me pongo a investigar sobre la zona y de repente lo podemos hacer para el siguiente video. Desde ya te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Estamos como LuisyTex. Dejes tu buen like, dejes tu comentario y también sigas la página de Facebook. Estamos en TikTok, estamos en todas las redes sociales como LuisyTex. Nos vemos más adelante. Chao.